Definitivamente, cómo nos alimentamos es el tema en los últimos días. Está el informe de la Organización Mundial de la Salud, el tema de una buena alimentación para acabar con el cáncer y los reemplazos que tenemos que hacer en nuestra dieta. Y por eso estamos con la especialista en temas de nutrición, Marilyn Fitz, para que nos explique un poco. ¿Cómo estás, Marilyn? Buenas tardes. ¿Cómo podemos reemplazar primero la carne, los embutidos, que son básicos para el desayuno del domingo, de muchas familias? Diríamos que ahorita hay todo un revuelo con esta publicación que ha sacado recientemente la OMS, donde nos alerta que el exceso de consumo de carnes rojas y el consumo de embutidos podía aumentarnos el riesgo de tener cáncer colorectal, ¿no? Entonces, yo creo que habría que explicarle un poquito a toda la población de qué se trata esto, ¿no? Esto es una revisión de estudios que ya han sido publicados en el pasado durante 20 años, no es un estudio nuevo. Claro, muchos dicen que es una revisión, han revisado exactamente 800 estudios y han concluido que lo que es el consumo de embutidos en general está relacionado con el riesgo de cáncer colorectal, ¿no? Esto es una asociación directa. En el caso de carnes rojas, simplemente se dice que el exceso del consumo podría aumentar el riesgo, ¿no? Entonces eso es bueno saberlo porque por todos lados nos están preguntando a las nutricionistas si ya no podemos comer carne roja nunca más, y no es así. Hay que también aclarar que estos estudios se hacen en poblaciones muy distintas a la peruana, ¿no? No podemos comparar una población peruana con la población, por ejemplo, de Argentina, que consume muchísimo mayor cantidad de carne roja, o la americana, o por ejemplo en Europa, ¿no? Donde, por ejemplo, en España se consumen niveles muy altos de embutidos. No es el caso de Perú, ¿no? Lo que sí bien es cierto es que se puede moderar el consumo y, como tú decías en un comienzo, hacer el reemplazo. ¿Con qué? ¿Con qué podemos reemplazar? Mira, los embutidos son fuentes prácticas de proteínas, ¿no? Entonces la recomendación sería cambiarlos por otras fuentes proteicas, como puede ser, por ejemplo, quesos bajos en grasa, puede ser huevos, puede ser mantequilla que se puede preparar de maní o de almendras o de un mix de nueces. No la mantequilla común que encontramos. No, digamos que la mantequilla común no es fuente de proteínas, ¿no? Pero si nosotros hacemos una mantequilla de maní, sí es fuente de proteínas, además de ácidos grasos de buena calidad, ¿no? Luego se podría preparar, digamos que algún tipo de carne blanca como el pollo o la pechuga de pavo, que se puede hacer a la olla o al horno en cocción lenta, y luego de eso ya rebanarlo en rajitas y hacer una especie de embutido casero donde no vamos a tener estos añadidos tóxicos que son los que aumentan el riesgo de cáncer, sobre todo el colon, ¿no? Claro, los preservantes propios, digamos, de los embutidos y todo lo que no es natural. Sí, pero en el caso preciso de lo que es los embutidos, hay unos compuestos que se le añaden para que se puedan conservar y tengan ese color rosadito, que son los que dentro del metabolismo, cuando los consumimos, producen, digamos que estos tóxicos que aumentan el riesgo de cáncer, donde nuestro cuerpo no está en capacidad de poder eliminarlos, ¿no? Es muy distinto al tema de las carnes rojas, ¿no? En el tema de las carnes rojas se habla de que el pigmento rojo del hierro, que viene a ser la parte de la sangre, en exceso, digamos que se pega a las paredes del colon y podría eso deteriorar la salud del colon y aumentar el riesgo, ¿no? Ahora, es importante también no crear pues algo alarmista con eso, ¿no? Sí. Hay otros temas muchos más directos de riesgo de cáncer. Por ejemplo, precisamente en el tema de cáncer colorectal, la obesidad está directamente relacionada. Incluso de cada 10 diagnósticos de cáncer colorectal, 5 podrían haber sido prevenidos porque han ocurrido en personas que no tienen un estilo de vida sano o que eran obesas. Entonces, imagínate, esa es una relación. Hay un factor ahí muy importante. Ahora, en el tema de la obesidad y del consumo de carnes y embutidos, hay toda esta relación con la comida chatarra que hoy en día empieza desde muy pequeños, ¿no? Se ha descubierto que inclusive en nuestro país el consumo de la comida chatarra ha crecido, pero más de un 200%. Sí, eso básicamente ocurre porque ahora los peruanos somos como que más ocupados, ¿no? Trabajamos mucho más, trabaja el papá y la mamá, y el consumo de la comida chatarra es algo rápido, lo mismo que los embutidos es algo práctico, pues idealmente sería excelente si todos podríamos cocinar todos los días algo muy fresco, pero en general no ocurre eso, y esa comida es de bajo costo y rápida, ¿no? ¿Cómo reemplazamos esta costumbre de los niños en las loncheras de mandarles comida rápida o de mandarles dulces? ¿Cómo vamos haciendo el reemplazo poco a poco para que no sea chocante? Yo creo que lo más importante es empezar por el ejemplo, ¿no? Tenemos
muchas veces mamás en la consulta que nos dicen, doctora, ¿por qué mi hijo no consume frutas? ¿Cómo hago para que consuma verduras? Pero si analizamos la dieta de los papás, ellos tampoco consumen verduras, ni frescas, ni cocidas, ni ningún tipo. Entonces empezar con el ejemplo para que el niño lo vea como algo normal. Y algo muy importante es lo que hablábamos, ¿no? La preparación. Porque a veces la preparación va a ser importante, ¿no? Claro, siempre les damos a los niños las verduras podemos asociar la ensalada como única forma del consumo de los vegetales, y no es así. Se pueden hacer una serie de preparaciones y incorporarlos, ¿no? En las mismas, en los mismos platos que estamos acostumbrados los peruanos, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un estofado de pollo, ¿por qué no agregarle ahí unos champiñones, unos zapallitos italianos? O si voy a hacer un seco, ponerle una gran proporción de lasaña que no sea de carne, sino de berenjenas. Claro, hay formas de incorporar las verduras en cremas, en sopas, en soufflés, en ensaladas, en saltados, en omelets, en fin, en los mismos jugos del desayuno. Entonces la posibilidad es infinita, ¿no? Lo que nosotros recomendamos es comenzar un poquito a cambiar el switch, el chip, y pensar a la hora que vamos a preparar o cocinar, no enfocarnos en qué voy a cocinar, y estoy pensando en la carne o el pollo, ¿no? Sino empezar, ¿qué voy a cocinar hoy? Algún vegetal, ¿cuál es mi tema? Mi tema es el zapallo, ¿qué podemos preparar? Un locro. Ahora, doctora, hemos traído, ya para terminar, algunos platitos allí de los reemplazos con los que podemos empezar. No está, por ejemplo, el huevo duro, que siempre los pediatras apelan al huevo duro, que un niño no quiere comer. Mira, el huevo es práctico, es una buena fuente de proteínas. La yema también tiene una serie de beneficios, porque no solo tiene proteínas, sino tiene fosfolípidos y una cantidad de nutrientes que son necesarios para el desarrollo cerebral del niño, ¿no? Es de bajo costo, ¿no? A veces los chicos les molesta la lonchera por el olor que tiene el huevo y que los demás fastidian, ¿no? Pero habría que ver formas de prepararlo. Mandarlo con cáscara, quizá. En este caso, los huevitos de codorniz no tienen ese olor, y además si se manda ya en una preparación, como en una ensaladita, con un tomate picadito, con algo adicional, ya se quita, digamos, que esa parte del olor, ¿no? Y el queso, el yogur, los elementos que provienen de la leche. Del queso, lo que recomendamos las nutricionistas es el consumo de queso bajo en grasas, es decir, quesos blancos, como el queso fresco, por ejemplo, descremado, o el queso cabaña, o el queso cottage. Lo mismo con los lácteos, ¿no? El consumo de yogur descremado y la leche también. Hay que leer un poco las etiquetas, porque muchas veces las personas piensan que la leche descremada es una leche de dieta, y no es así. Es una leche que se le ha quitado un porcentaje del contenido graso, pero que preserva sus cualidades como fuente de calcio, como fuente de proteínas tan necesarias. Finalmente, las frutas, que deberían ser básicas en nuestra, ¿cómo las vamos en nuestra alimentación? ¿No? Sí. En general, con las frutas existe menos aversión que con las verduras para el consumo de los niños. Son dulces, son más coloridas, y como te digo, deben estar siempre presentes, ¿no? Como postre en la casa, en la lonchera, como snack. Es una maravilla, porque tú te puedes llevar una fruta que viene envasada en su envase natural, que es la cáscara, y no se va a deteriorar. No huele mal tampoco, ¿no? ¿Qué pasa con el huevo? Y es una fuente pues excelente de vitaminas y de algunos minerales, incluso también de lo que son los fitonutrientes. Bien, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Importante tratar, pues, de que si bien a los peruanos nos gusta comer rico y con grasa, y hasta nuestra propia gastronomía es a veces grasosa, tratar de variar algunas cosas para ir mejorando poco a poco, eso sí, nuestra alimentación, y tener así una mejor salud, no solo en el tema del cáncer, que ayuda mucho a prevenir, sino también en nuestro metabolismo, ¿no? Para no tener tampoco temas de obesidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y buenas tardes. Vamos a ir ahora